Bienvenidas y bienvenidos al tercer ciclo de webinars UNICEPES 2025. Del 24 al 31 de octubre abriremos este espacio gratuito de formación para seguir aprendiendo, compartiendo y creciendo juntos. Nos alegra profundamente contar con su presencia en esta iniciativa que promueve la excelencia profesional y el desarrollo académico en áreas clave para el mundo actual. Gracias por acompañarnos en esta sesión, ya sea desde Zoom o desde la transmisión en Facebook Live, e invitamos a quienes se encuentran en Facebook a unirse a la sesión de Zoom a través del enlace que se encuentra en la descripción. Les recordamos que las constancias de participación se enviarán únicamente a quienes permanezcan conectados durante al menos el 80% de esta sesión. Y al ingresar a Zoom, su asistencia queda registrada automáticamente, por lo que no es necesario llenar ningún formulario adicional. Hoy contaremos con la presencia del doctor Guillermo Manrique Lazarte, quien impartirá el webinar titulado Indicadores sociales para sostenibilidad en la industria extractiva. En esta sesión se abordará cómo medir y gestionar el desempeño social en proyectos extractivos, combinando métricas objetivas y percepciones comunitarias para obtener licencia social, generar confianza, prevenir conflictos y fortalecer la legitimidad. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Manrique y le cedemos el espacio para que pueda dirigir unas palabras a quienes ya se encuentran conectados con nosotros. Adelante, doctor. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme compartir estas experiencias, estos comentarios. Estoy en Lima, Perú, y envío un saludo a todos los países hermanos de Latinoamérica, principalmente a mi alma mater, UNICEPES, a mis compañeros, ex compañeros también en el soporte técnico. Y bueno, empecemos con lo que corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me permito presentar la experiencia profesional y perfil académico del doctor Guillermo Manrique Lazarte, ejecutivo con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, medio ambiente y asuntos corporativos, desempeñándose en organizaciones transnacionales de los sectores minero, petrolero, hidroenergético y de construcción de proyectos de clase mundial. Cuenta con una sólida formación académica multidisciplinaria. Es doctor en sostenibilidad por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, y doctor en negocios globales y liderazgo por la Universidad Intercontinental de California, Estados Unidos. Posee además diversos posgrados internacionales, entre ellos máster en formación digital y máster en dirección de comunicación corporativa por la Universidad de Barcelona. Máster en Empoderamiento, Crecimiento y Desarrollo por la Universidad de Salamanca. Máster en Marketing Político y Comunicación por la Universidad Católica de Murcia. Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Phoenix. Y maestría en Gerencia de Ciencias Ambientales y Seguridad igualmente en Estados Unidos de América. Es licenciado en Sociología por American University en Estados Unidos e ingeniero geólogo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Actualmente complementa su formación con estudios de antropología en la Universidad Católica San Pablo, Bolivia, y su trayectoria refleja una combinación excepcional de liderazgo, visión estratégica e integración del desarrollo sostenible en entornos corporativos de alto impacto global. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia del día de hoy: Indicadores sociales para sostenibilidad en la industria extractiva, con el doctor Guillermo Manrique Lazarte. Adelante, doctor. Una vez más, muchas gracias. En realidad, me gustaría que veamos esta presentación como un espacio para la reflexión. Es por todos conocidos, principalmente en Latinoamérica, nuestra gran comunidad, que los conflictos socioambientales están muy relacionados en la actividad extractiva, ¿no? Llámese gas, petróleo, hidroenergía, hidroeléctricas y minería. Entonces, me he permitido mostrar esta vez la experiencia de varios años de investigación y también de cierto recorrido laboral en estos aspectos que hoy día deseo compartir brevemente con ustedes. Esta experiencia es producto de investigación, es producto de una convivencia directa con la problemática en la industria extractiva. Y bueno, sucede que los enfoques tradicionales no han considerado los indicadores sociales. Es decir, eh, para solucionar los conflictos, las pautas metodológicas, las guías, los orígenes del quehacer en la industria extractiva para el relacionamiento con los grupos sociales apostados alrededor de una exploración o una operación minera, no han considerado este tipo de indicadores clave para sacar adelante el proyecto y sacar adelante, por lo tanto, los proyectos de inversión de capital.
Se han enfatizado mucho modelos y pautas estrictamente económicas y también ambientales, pero de manera aislada, poco articulada y por lo tanto muy lejos de lo que comprendemos y postulamos como sostenibilidad. En este sentido, quisiera lanzar como premisa que la conducta humana está condicionada por el componente de las percepciones. Y entonces empezamos. Bien, los conflictos socioambientales en la industria extractiva. Básicamente un conflicto es una disputa, es un lead, es una relación de tensiones entre los actores sociales. Y cuando hablamos de actores sociales debemos de mencionar la empresa extractiva, llámese minera, gasífera, petrolera o hidroeléctrica, el Estado, anfitrión, el Estado que albergue la inversión per se, y las comunidades, la población, los grupos indígenas, los grupos, en el caso de mi país, Perú, de costa, de sierra o selva, apostados alrededor de este entorno extractivo o próximo a serlo. Entonces el conflicto surge porque se establecen necesidades, se configuran valoraciones, intereses, y empieza a ponerse en tela de juicio el grado de bienestar. Esto porque se cree que el bienestar entra en contradicción con el medio ambiente, es decir, que una operación extractiva va a atentar contra el medio ambiente, va a modificar el entorno y por lo tanto la población naturalmente siente temores, miedos, incertidumbre, desconfianza y es así como va configurándose y tejiéndose todo el tinglado que posteriormente va a estallar en un conflicto socioambiental. Cuando una actividad económica, política o tecnológica impacta negativamente, esto es, en el ambiente de la comunidad, se establece el conflicto. Entonces podemos ver en la parte baja de la transparencia del slide los actores, ¿no? La comunidad, el Estado, un gobierno determinado, y la industria, ¿no? Toda la infraestructura, el enfoque corporativo, el objetivo de sacar adelante la industria extractiva para consumo de minerales, en fin, de commodities. ¿Qué es el territorio? El territorio en donde se opera, en donde se explora, en donde se construye, eh, tendemos normalmente a considerarlo un espacio estrictamente físico. Para algunos colegas ingenieros puede ser un territorio, una suerte de conjunto de coordenadas entre norte, sur, este y oeste para delimitar un perímetro, un área, un lote en el caso de la industria petrolera. Sin embargo, el territorio no es simplemente un espacio físico, ni de limitación geográfica o geométrica. No es una superficie nada más. Es un espacio vivido, socialmente construido, en donde integran poblaciones, integran seres humanos, integran comunidades. Y en ese sentido, el territorio tiene una, digamos, rápida clasificación desde el punto de vista ecológico, porque contiene vida, puede contener un conjunto de suelos, de aguas, ríos, flora, árboles, recursos de ese tipo, a veces de pan llevar, fauna, flora. También el territorio es un componente social porque en él interactúan muchas variables, muchas conexiones, muchas redes, a propósito de las redes sociales. Entonces se establecen sentidos de pertenencia, de historia, de organización. En el territorio se practican rituales, se practican evocaciones, se viven fiestas, usos, tradiciones, costumbres, religiones. Por lo tanto, es un intercambio y, como no, de relaciones. Y tampoco debemos de perder de vista que el territorio es un componente político y económico, porque se establecen poderes, derechos, decisiones, soberanías, y por lo tanto es muy difícil concebir que alguien decida por nosotros en nuestro territorio. Entonces el conflicto surge por la disputa del control del territorio. Y el territorio, en este sentido, es el centro de la sostenibilidad social. Para hablar ya o entender ya de sostenibilidad, tenemos que inmediatamente ubicarnos en un espacio mental en donde esté equilibrio la economía, el medio ambiente y los aspectos sociales. Y esto debe ser manejado, gestionado integralmente. No puede ser aislado si no deja de ser sostenible.
Pero, ¿cómo operan las empresas extractivas? Las empresas extractivas devienen de una corriente de pensamiento que tiene que ver con las inversiones, por lo tanto, un modelo capitalista, que es en donde convergen muchas variables de mercados, valores, mercancías, y de esta manera se organiza a nivel mundial, en todo el planeta, la industria extractiva. Entonces, para operar, normalmente, voy a decir, cuando digo el término normalmente, quisiera referirme a la interpretación normal estadística. No me refiero a frecuentemente, ni usualmente, sino normalmente, como estadísticamente entendemos la mayoría, un grupo normal. Entonces, normalmente las empresas operan según manuales y guías internacionales para lo que son estándares, certificaciones, los ISOs. Y de esta manera es muy fácil comprender que toda empresa extractiva se va a someter y va a utilizar como guía, como hoja de ruta, esta suerte de guías que van a constituir un modelo, por lo tanto, todas casi van a operar con lo mismo, el mismo enfoque, el mismo sentido, la misma orientación. Por ejemplo, los estándares del Banco Mundial, de la Corporación Internacional Financiera, las guías del Instituto de Minerales y Metales, principios de Ecuador y diferentes tipos de certificaciones. Las empresas se someten a este tipo de lógicas. Entonces, las operaciones se establecen, salen adelante o procuran salir adelante y pautan el cumplimiento. El rigor es tal que cumplir significa haber alcanzado objetivos, haber alcanzado derroteros, pero no necesariamente significa haber sido sostenibles o estar apuntando hacia la sostenibilidad. Entonces, la aplicación de estos manuales tiene un enfoque estrictamente normativo y técnico. Son solamente instrumentos de cumplimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que estos manuales distan de las realidades locales. Por ejemplo, es imposible concebir que una comunidad en una operación extractiva en Filipinas sea igual a una en Chile. Entonces, empieza a cuestionarse el modelo en el sentido de que no se puede homologar planetariamente, no se puede homologar mundialmente a partir de un manual que toda gestión o toda administración de los grupos de interés va a ser exactamente igual en todo el mundo. Esa empieza a ser una primera brecha. Por lo tanto, los modelos no son universales. Las dinámicas en las comunidades, las dinámicas en los pueblos son variables, son relativas y no existen a nivel de igualdad, son particulares, únicas. Al aplicar estos manuales, se empieza a perder la participación, empieza a ser esta muy limitada, porque empiezan a imperar lógicas y mecanismos legales. Cumplimiento de la ley estricto, pero una ley varía de un lugar a otro. O cumplimiento de un contrato, pero un contrato tiene una interpretación distinta de un lugar a otro. Por lo tanto, empieza el desmedro social y cultural. Empieza a mellarse la cultura, la confianza, la transparencia, la credibilidad. Y entonces, finalmente se estalla, configura el conflicto de tal manera que se arriesga el proyecto de inversión de capital. En este sentido, yo quisiera dejar claro que a través de estos estudios de investigación a lo largo de varios años, lo social no condiciona, lo social determina. Al menos en nuestros países latinoamericanos, antes lo social, el aspecto social era considerado una variable más que podía condicionar, podía variar. No, el día de hoy determina, puede garantizar el éxito, la cancelación definitiva de un proyecto extractivo. Entonces, ¿qué debemos hacer para salir adelante, para tratar de llegar a encontrar el equilibrio, la sostenibilidad? Por ejemplo, los indicadores ambientales que suelen manejar las empresas extractivas son clave e inexorables. No podemos omitirlos, no podemos mal gestionarlos, no podemos llevarlos mal. Tienen que ser estrictamente cumplidos, organizados, disciplinados. En este sentido, por ejemplo, la calidad y disponibilidad del agua. El agua, como ustedes saben y todos sabemos, en algunos lugares del planeta es un simple recurso, pero en otros es un derecho. Y para las poblaciones, para comunidades,
El agua es un derecho, entonces hay que tener una gestión proba, honesta, transparente, comprometida con lo que es calidad y disponibilidad del agua, para una operación extractiva, pero también para la población. Lo mismo tiene que suceder con la calidad del aire, el uso de los suelos, la biodiversidad, los riesgos ambientales, la participación comunitaria ambiental. Todos estos aspectos están ya contenidos en los estudios de impacto ambiental. Es decir, son de cumplimiento obligatorio, pero podemos ir más allá. Los indicadores ambientales son estratégicos cuando se articulan con la dimensión cultural y social. A veces las empresas los cumplen porque solamente quieren mejorar la reputación y eso no es sostenible, porque no evidencia un verdadero compromiso, una verdadera fe en lo que se quiere y se debe hacer. Entonces, ¿qué implica? Lo que decía como a modo de introducción al inicio de este conversatorio, implica transitar desde un enfoque estrictamente técnico del control ambiental hacia un modelo integral de sostenibilidad social. Tenemos que migrar desde los métodos estrictamente cuantitativos a nuevas herramientas y modelos y métodos cualitativos y mixtos, que consideren variables cuantificables, métricas, estadísticas, cifras, pero también que recojan el sentir de poblaciones, para que no puedan oponerse o rechazar o cuestionar los proyectos extractivos. Lo mismo, para los indicadores sociales relevantes o clave, tiene que tener una gestión social, tiene que implementarse una gestión social acorde al territorio local. Recordemos al inicio de este diálogo, el territorio no es el espacio físico, el territorio es la convergencia de variables, de usos, de costumbres, es cultura. Entonces las culturas distan entre uno y otro pueblo, entre uno y otra sociedad. En este sentido tiene que trabajarse, por ejemplo, la legitimidad social. ¿Qué es legitimidad? Legitimidad es el actuar acorde a los valores del entorno. El que una empresa pueda ser digna de confianza, de transparencia, de credibilidad, que sea empática, que muestre un rostro humano, eso es legitimidad. Cuando las empresas, los proyectos no son legítimos, son rechazados, son odiados, son repudiados por la sociedad, en este caso la comunidad. Tienen que trabajarse los niveles de confianza hacia la empresa y el Estado, también hacia las autoridades. Así surge la licencia social. La licencia social se ve en los periódicos, se ve en muchos medios y mucha gente cuestiona la licencia social desde el punto de vista jurídico. Pero créanme, en mi experiencia, y lo he visto en varios proyectos extractivos en varias partes del mundo, la licencia social es la actitud de aceptarte como empresa, como proyecto extractivo. Es el comportamiento social de la comunidad de convivir, de no repudiarte, de no rechazarte. Tiene que haber una calidad de vida percibida desde el punto de vista del bienestar. No puede ser que una población sienta que la presencia de una industria extractiva sea transgresora, que sea atropelladora, que avasalle lo local, la cultura, los usos, la costumbre, los recursos, los medios, la economía. En este sentido, tiene que trabajarse también la percepción cultural y simbólica para un ingeniero, y me incluyo, para un equipo de profesionales de la ingeniería, por ejemplo, minar un cerro o una montaña, en el caso de la industria petrolera, es pues simplemente el movimiento de tierras per se, pero para la comunidad puede ser el Apu, puede ser un dios, puede ser una deidad. Entonces tiene un valor máximo en el cual si no sabemos establecer lazos de interculturalidad, vamos a parecer que somos transgresores. Por último, también tiene que haber participación y gobernanza. Tenemos que desplegar todas las acciones necesarias para que haya equilibrio en ese territorio, para que la gobernanza nos permita sentarnos, dialogar, convivir pacíficamente y tomar decisiones conjuntas, no unilaterales, no solamente desde la empresa, no solamente desde el proyecto, no solamente desde el equipo de ingeniería. Tiene que percibirse una equidad social y económica. En este sentido, los indicadores sociales pueden medirse a partir de mitos, de prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, el prejuicio es el establecimiento de una verdad sin comprobar.
Es la emisión de un juicio sin comprobar, sin comprobarlo, sin ponerlo a prueba. La minería mata, contamina. Entonces viene el estereotipo, no a la minería, ¿no? O los mitos. Hablamos, por ejemplo, de desarrollo. ¿El desarrollo es de quién? Responsabilidad. ¿Del Estado o de la empresa? ¿O desarrollo del negocio? Entonces, estas cosas se pueden recabar a partir de los modelos propuestos, a partir de la recepción de data mixta, data cualitativa, con indicadores, con tendencias que nos permitan tener una comprensión plena del territorio y así poder ingresar, poder intervenir socialmente con las mejores herramientas y sacar adelante un proyecto extractivo. Concebir el día de hoy un mundo sin minería, sin gas, sin petróleo, sin energía es literalmente retroceder a la edad de piedra o de palo. Es concebir un mundo sin computadoras, sin trenes, sin autos, sin aviones. Y eso no es posible. Sin embargo, la sostenibilidad nos plantea un derrotero, equilibrio, hacer las cosas con moral, con ética. Paso otra transparencia, pero me parece que está... A ver. Ok, creo que me pasé una. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La sostenibilidad real en la industria extractiva no se alcanza únicamente con cumplimiento técnico ambiental, sino con una reconstrucción de la confianza social local y reconocimiento del territorio. El territorio muy bien estudiado, el territorio muy bien reconocido por sus actores sociales, por sus variables, por sus instituciones, por sus poderes. En la parte cultural, los grupos sociales tienen que ser estudiados desde el punto de vista cultural, antropológico, sociológico, qué piensan, quién tiene el poder, el más anciano, el más supersticioso, por qué tiene el poder, qué mecanismos usa para mantenerse el poder, por ejemplo, ese tipo de relaciones, ¿no? Tenemos que realizar un diagnóstico socioantropológico participativo, es decir, no puedo hacerlo desde un escritorio, desde lo que a mí me parece, tengo que tener un contacto. En antropología usamos la observación participante, es una convivencia directa y prolongada en el tiempo y en el espacio, en la comunidad, en el pueblo, que nos permita identificar el comportamiento, los componentes culturales, la construcción social de esta comunidad. Y a cada respuesta, a cada reacción, imprimirle un indicador social en este caso, ¿no? Tenemos que tener una gestión del conocimiento y la memoria social, tenemos que sistematizar las experiencias. El conflicto surge porque muchas veces no aprendemos lecciones pasadas o tendemos a repetirlas. Entonces tenemos que sistematizar la superación de estos, de los conflictos, recabar las lecciones aprendidas, documentar las transformaciones, cómo estuvo antes, cómo está ahora, por qué y debido a qué. Y como conclusión final quisiera dejar esta reflexión. Atentar contra la cultura de los pueblos es atentar contra la existencia misma. Esto es un tema histórico y no amerita discusión. En ninguna parte de la historia data de la desaparición de un pueblo por industria extractiva o por otros factores. Eso es imposible. Nunca la inversión de capital, de proyectos extractivos podría desaparecer o someter a un pueblo. Eso es imposible. Y en la industria extractiva, cuando la gestión social y ambiental ignoran el territorio, se generan conflictos que ni la compensación económica ni el control técnico pueden resolver. Lo que decía al inicio de este diálogo, el tema social o socioambiental no condiciona, sino determina, define el éxito, fracaso o cancelación de un proyecto. De tal modo que no es un tema de dinero. Si fuera un tema de dinero, lo que más tiene una empresa extractiva es dinero. Se solucionaría el tema. ¿Y por qué siguen los conflictos? Si fuera un tema de avasallar con autoridad o rigor, por ejemplo, policial o militar, los gobiernos tienen tropas. ¿Y por qué no sale adelante un proyecto extractivo a partir de tropas? La comunidad dice no y es no. Gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Estoy presto a preguntas, comentarios, si los tuvieran. Muchas gracias.
agradecemos al doctor Guillermo Manrique Lazarte por este tema que hoy nos ha presentado, que sobre todo que seguramente conduce a la reflexión. Entonces, bueno, pues eh, a partir de esto abrimos el espacio a este diálogo, no solamente decir preguntas y respuestas, sino generar este diálogo con nuestros asistentes. Como ya saben, a través del chat de Zoom lo pueden realizar o levantando la mano a través de la herramienta que se encuentra en esta misma plataforma. Así que bueno, pues ya vemos a algunas manos levantadas, a algunas participaciones también a través del chat. Así que, en primer lugar, le voy a ceder la palabra a Giovanni Carlos Loruso. Adelante. Buenas noches. Ante todo, quiero felicitar al doctor. Muy buena exposición acerca de la concientización con respecto a las comunidades, a la cultura. Y bueno, mi pregunta sería básicamente es, ¿a qué conclusión, cómo podríamos abordar esa problemática de el problema sociocultural existente, partiendo de lo que se expuso anteriormente, de los paradigmas que manejan ciertas sociedades de cada región, versus las empresas que ya vienen ya preprogramadas con sus ideales, sus patrones de trabajo, inversiones y, y las normas ISO, pues. Sería mi pregunta para el doctor. Gracias. Muchas gracias por su pregunta interesante. En realidad, este tipo de trabajos amerita un trabajo holístico, es multi y transdisciplinario. Los paradigmas son los modelos mentales que solemos tener, pero estos tienen que ser develados. Existen técnicas en las ciencias sociales a partir de, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas estructuradas y elementos e instrumentos que nos van a ayudar a captar el sentir de esta situación. Yo he podido ver a lo largo de mi experiencia empresas con un paradigma muy rígido, por ejemplo, las empresas que no necesariamente son corporaciones, sino empresas familiares, ¿no? Que no alcanzan a ser una corporación. Y tienen pues este modelo de lógica financiera imperante. Pero créame que mi experiencia también me dice al mismo tiempo que eso no es muy duradero en el tiempo. Sé de empresas mineras, por ejemplo, que estuvieron próximas a cerrar operaciones porque se acababa el mineral y simplemente la comunidad les negó la expansión, por lo tanto ya no hubo exploraciones y el negocio se acabó. Entonces, el cambio tiene que ser el día a día, el cambio es el insistir, es como un tipo de lucha, de pugna constante y tiene que haber un equipo, obviamente con profesionales, con gente que conozca el negocio, que conozca la especialidad. Y dígame, mire, yo le comento en mi vida profesional, yo soy ingeniero por formación y cuando he pasado y migrado a los asuntos corporativos, o sea, yo mismo me he visto años atrás como ingeniero, no podía comprender el sentir de una población o de un poblador que se quejara porque le había pasado un tractor por encima de su chacra, por ejemplo. Pero eso es simple, la cosecha, ¿cuánto te costó? Eso lo decía el gerente, eso lo decía el ingeniero. ¿Cuánto te costó? Y la compensación está en la económica. Y no va por ese lado. Entonces es un trabajo de hormiga, si cabe el término, pero que en todo momento tiene que ser una incidencia y una incidencia en la importancia de la valoración de los asuntos socioambientales, porque si no el negocio se va de las manos. Actualmente en mi país, por ejemplo, Perú, tenemos varios proyectos mineros prometedores en términos mineralógicos, pero inviables socialmente. Entonces, de nada sirve la policía, de nada sirven las fuerzas militares o del orden, los anuncios de millones de dólares. No, simplemente la empresa tiene un contrato del Estado, tiene una aprobación, tiene una resolución ministerial directoral que le permite y le autoriza operar, pero la comunidad dice no.
porque la comunidad es dueña pues, del territorio, es dueña del espacio. Entonces te dicen simplemente acá, al menos en mi país, mira, tú puedes extraer el mineral que está en el subsuelo, pero no pasas por mi tierra. Entonces no hay forma mental o geométrica de poder garantizar la extracción de ese mineral sin la aprobación, sin el consentimiento, sin el acompañamiento, en este caso del comunero que está en la parte superficial. Sé que puede ser un trabajo duro, sé que puede ser a veces frustrante y decepcionarnos, pero tenemos que incidir a partir de la multidisciplina. La multidisciplina, un equipo de intervención social tiene que estar compuesta por sociólogos, por antropólogos, por ingenieros, por agrónomos, por gente que refleje y visualice la realidad territorial en cuestión. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a ceder la palabra a Victoria Fraisinier, quien también tiene la mano levantada. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, colegas. Gracias, doctor Guillermo, por la exposición. La verdad lo considero muy interesante. Este, y solo le quería pues preguntar si usted está en contacto, ya ha tenido contacto con la metodología de Envision, precisamente para su sostenibilidad en infraestructura, porque me parece que este marco es como más orientado a lo que menciona de integración de prácticamente todas las áreas de impacto riesgo socioambiental, eh, pues en la gama que ya se ha discutido en los foros internacionales, ¿no? Que son agendas muy ambiciosas y a veces que parecen muy inalcanzables, pero yo coincido con usted, doctor Guillermo, en que con un trabajo organizado, multidisciplinario, multinivel, y con un buen diagnóstico y con una buena estrategia se pueden hacer cosas muy interesantes, este, más allá de, o sea, más allá de evitar la operación de la industria extractiva. También cuento con esto la petrolera, yo he trabajado con ellos. Eh, pues más allá de eso, también con pues no únicamente, como usted decía, ¿no? No únicamente, o sea, la línea de base del cumplimiento legal, pues ya nada más faltaba que no lo hagan, ¿no? No podrían operar. Pero sí, la buena práctica es totalmente posible, ¿no? Y yo creo que en este sentido coincido con usted también y quisiera que ahondara un poquito más en que definitivamente es mejor tener estos marcos de operación, aunque vengan, digamos, de estos esquemas de cumplimiento propios de las propias empresas, ¿no? O sea, como sus propuestas, pero yo creo que es muchísimo mejor eso que dejarlo sin vigilancia y que hagan lo que quieran, ¿no? Un poquito por allá va el comentario y pues sí la pregunta acerca de si qué tal estos marcos que se utilizan ya por allá en este sentido, ¿no? El de Envision y la buena práctica. Muchas gracias. Victoria, gracias por la pregunta. En realidad yo comparto también la misma sensación de felicidad cuando se trabaja en los temas de sostenibilidad desde plataformas, desde marcos digitales, inclusive toda la infraestructura que nos permita retroalimentar la gestión. Sin embargo, estos, estas herramientas, estos instrumentos a veces pueden carecer de idoneidad cuando no son retroalimentados correctamente. Es decir, es importante la data de campo. Inclusive a veces estos programas, este conjunto de paquetes pueden tener un paralelismo, es decir, cumplir con el rigor corporativo, cumplir con lo que manda la corporación, pero al mismo tiempo el área, en este caso de intervención social, puede desarrollar todo un conjunto de herramientas que puedan servir a modo de complemento para mejorar la gestión. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Borealis, por ejemplo, y Borealis era básicamente plano cartesiano que medía tendencias, comportamientos, pero si no era
retroalimentado con información y data veraz, validada en campo, simplemente nos reportaba información errónea y luego aparecía el conflicto. Yo comparto, al igual que usted, Victoria, esa sensación de tranquilidad de trabajar con estas plataformas. Son programas muy técnicos, muy altamente desarrollados, pero sugeriría siempre la validación de la data de campo y también un paralelismo a información, acceso a información que me permita saber qué es lo que tiene en el consciente colectivo, qué tiene en la mente el poblador. Gracias. Gracias, doctor. Ahora vamos a ceder la palabra a Adrián Ruiz, quien también tiene la mano levantada. Adelante. Muchas gracias, doctor. Primero, felicitarlo. Me gusta mucho su posición y quiero decirle que plenamente coincido, ¿verdad? Con mucho de lo que ha expuesto. Muestra es que le dije algunos de los comentarios porque estoy haciendo mi tesis precisamente en UNICEPES con indicadores cualitativos. Y en la misma UNICEPES hemos tenido que discutir algunos conceptos paradigmáticos y epistemológicos porque es poco convencional trabajar indicadores desde una perspectiva cualitativa. En algún momento le escribiré, si usted me permite, al correo que nos compartió, porque me gustaría ampliar alguna conversación al respecto. La semana pasada hice una exposición a la UNSP allá en Huancayo, en el marco de un CONAIA, un congreso en lo que es el capítulo de ingenieros agrónomos de allá en Junín. Y uno de los interrogantes, precisamente, le conozco bastante bien Perú, le tengo mucho cariño, y era en torno a la viabilidad, ¿verdad? De aplicar una epistemología del sur en el diseño de indicadores. Y yo les planteaba precisamente la necesidad de no caer en la homologación, porque somos sociedades muy diversas, muy plurales en todo sentido. Usted lo plasma muy bien desde la óptica del territorio. Entonces me encantaría escuchar su posición en el tema de lo que podría ser una viabilidad de mercado, no social ni económica, ¿verdad? Impulsar precisamente una línea de investigación o precisamente una epistemología del sur cualitativa en torno a los indicadores, porque siempre se nos dijo que por definición son medibles y cuantificables. Entonces ahí he encontrado un tipo de resistencia pero también de resiliencia de la propuesta. Entonces, de nuevo, muchas gracias y muy complacido, le felicito y le saludo desde Costa Rica. Adrián, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad me alientan. En definitiva, explorar los indicadores cualitativos es encontrar otro tipo es profundizar la comprensión. Yo recuerdo cuando iniciaba el viaje de mi doctorado, tenía una mirada estrictamente a propósito de la epistemología positivista, es decir, que le atribuía a todo un medible, un cuánto, un cuantificador, una cifra, un número. Sin embargo, abordar los temas de sostenibilidad me permitieron un contacto con grupos humanos, con sociedades, con autoridades, con representantes que me obligaban a tener que medir sus niveles de percepción. Y en ese sentido tuve que migrar al postestructuralismo, hablando de epistemología, para poder validar los datos que recogía en campo y que sean válidos, ¿no? O sea, no tenemos que tenerle ningún temor a lo cualitativo, más bien lo cualitativo refuerza sin duda la idea, la intuición que podamos tener de un cuantificable previamente pensado o proyectado en nuestras mentes. Adrián, en este sentido, siéntete con la confianza de escribirme, podemos conversar, hacer una videoconferencia. Encantado de ayudarte. Muchas gracias y un abrazo en donde quiera que estés. Muchas gracias, doctor. Ahora voy a pasar a dar lectura a también las varias preguntas y comentarios que hay a través del chat, además de varias felicitaciones que tenemos aquí. Bueno, hay un comentario de José Luis Calderón. Nos dice, ya no utilizan el término licencia social que genera confusión, se está usando validación social. Es un comentario que aparece aquí. Y otra pregunta de Luis Lino dice, doctor, consultar, ¿hay modelo de convivencia en la misma área de influencia entre la minería y la agricultura?
Muchas gracias. Bueno, la licencia social es, por último, un consentimiento. Póngale el nombre que mejor le parezca, que más le agrade, pero a las finales es consentimiento. La licencia social ha tenido hasta una discusión jurídica que no existe en la Constitución, que no existe en las normas legales. Sin embargo, la licencia social es aceptación, es consentimiento. Y por otro lado, las experiencias de minería y convivencia con la agricultura ya han sido validadas desde hace muchos años, décadas atrás. En Perú, por ejemplo, tenemos el caso de la mina de oro Pierina en la zona de Ancash. Inclusive tiene un modelo con Kashka que dio la vuelta al mundo y ganó un premio internacional de desarrollo sostenible. Entonces, los temas de convivencia entre agricultura y minería ya han sido por demás validados y ratificados a nivel mundial. Ya no están en discusión. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Ernesto Moreno López Ortega. Dice, doctor Guillermo, mi pregunta sería si para incluir estos indicadores sociales para sostenibilidad, la utilización de la ISO 31000 favorecería para la gestión y la mitigación de estos riesgos que se pueden presentar. Es posible siempre y cuando la ISO haya sido consecuencia de la convivencia del análisis participativo, para que concerten los indicadores. De lo contrario, es unilateral. Es simplemente la aplicación de un instrumento de medida porque la corporación así lo manda o el autor así lo dice. Si no está validado, si no está confrontado, si no está comprobado en campo, me temo que esos indicadores no van a reflejar una realidad local, territorialmente ya dada, ya expuesta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Fabiola Babel Albino Beteta. Dice, con la finalidad de evitar conflictos sociales por el aprovechamiento de los recursos en un territorio, ¿le parece acertado que la empresa privada firme alianzas estratégicas con la municipalidad, que es la autoridad más cercana que se encuentre en contacto con la población para realizar mucha difusión de proyectos antes de que inicien trabajos de exploración o extracción, para evitar sorprender a la población y más bien hacerla participar del nuevo proyecto extractivo en su entorno territorial? Sin duda, los niveles de gobernanza son deseables, se aspiran para tener equilibrio, para tener armonía y convivencia. Las alianzas tienen que obedecer también a data recogida previamente en campo para que pueda ayudar a construir un plan estratégico, ¿no? Tiene que ser conjunto. Es el triple bottom line, sí o sí. Empresa, comunidad, Estado. Las alianzas estratégicas funcionan en la medida que sean estratégicas, no solamente la firma de un simple convenio de buenas intenciones. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otro comentario que complementa Victoria Fraisinier. Dice, una de las ventajas de las nuevas herramientas de planeación de diseño sustentable incluso incluye la simulación y escenarios con inteligencia artificial, la cual se puede hacer teóricamente, conceptualmente, para entrar a los proyectos con una visión técnica de prevención de impacto de riesgo, antes de entrar a la etapa incluso de construcción de esta herramienta de planeación que toma datos incluso de Internet y las procesan. ¿Cuál es su opinión de ello? La inteligencia artificial actualmente de hecho la uso, es una herramienta muy potente, pero la inteligencia artificial, por ejemplo, no puede determinar el miedo. La inteligencia artificial no puede determinar la superstición. La inteligencia artificial no puede medir la desconfianza, no puede medir el poder, el resentimiento. Y todo es en conjunto de emociones y valores que hacen que una población se pueda organizar y rechazar un proyecto extractivo. La inteligencia artificial no va a reemplazar jamás al operador humano. Hoy día una autoridad, un líder, un poblador puede estar de acuerdo y mañana simplemente no.
y no hay inteligencia artificial que pueda garantizármelo. Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que revisando ya no hay alguna otra pregunta a través del chat ni manos levantadas, así que bueno, pues yo devuelvo la palabra a la maestra Mariana García para dar continuidad con esta actividad. Gracias. Muchas gracias. Llegamos al cierre de esta valiosa sesión. Agradecemos sinceramente al doctor Guillermo Manrique Lazarte por compartir su visión sobre el papel de los indicadores sociales en la sostenibilidad de la industria extractiva. Doctor Guillermo, quisiéramos cederle nuevamente la palabra para una reflexión final sobre el tema que presentó el día de hoy. Sí, una vez más agradecer a todos ustedes por su tiempo y participación, a UNICEPES, mi casa de estudios, también la oportunidad. En realidad, tendríamos mucho que hablar y largo tiempo para expresar los temas referidos a la sostenibilidad. Yo solamente quiero dejar puesta la reflexión de que es posible lograrla, o apostar, o hacer algo cotidiano que nos lleve hacia la sostenibilidad. Tenemos que trabajar mucho los indicadores, pasar de la actividad, de la teoría a la práctica, de tal modo que podamos retroalimentar esta visión de sostenibilidad que tanta falta nos hace en el mundo y sacar adelante la industria extractiva, hacer un hecho, hacer una realidad la industria extractiva, pero tenemos que superar esos indicadores. Eso sería por mi parte. Muchas gracias.